Partamos acá entonces. Las siguientes diapos hablan de las definiciones de los movimientos. Yo les daba una cuando les di flexión y extensión, ¿cierto? Flexar, reducir los rangos, los ángulos que están presentes en cualquier articulación, ¿cierto? Reducir al máximo la longitud de algún segmento corporal. Digan. ¿Ah? Así. Y la extensión, ¿cierto? Es extender, como dice la palabra, alargar lo más posible un segmento. Entonces, tenemos la definición de ellos dos y luego del par también opuesto de movimientos que son aducción y abducción. ¿En flexión no sirve decir compresión, comprimir? Que comprimir No, porque estos son movimientos en torno a ejes, a puntos de rotación en la superficie. Ok. Comprimir ya es otra cosa, que lo cual es reducir un diámetro, un área, donde finalmente uno reduce la masa o el tamaño de un objeto, pero no respecto a ejes. Aducción, recuerden, es aproximación y abducción es separación. Por lo tanto, uno puede separar, hacer el brazo, ¿cierto?, de esta manera, alejarlo de la línea media, a separación o abducción, y aproximar, que es la aducción. Lo mismo para cadera y en realidad cualquier articulación que desde la línea media se mueve alejándose o acercándose a ella. Siguiente par es el de la rotación, tanto rotación interna como externa. Rotación interna es decir rotación medial y rotación externa es decir rotación lateral. Luego aparece este concepto que es circunducción. Como bien dice acá, es la suma o es la mezcla de todos los movimientos anotados hasta ese momento. Son 6 movimientos entonces, recuerden, rotación interna y externa, para que entiendan. Entonces sumo los 6 movimientos y hablo de circunducción. Cuando yo con mi hombro puedo hacer entonces esto, dibujar un círculo en el aire hacia el lado, eso es circunducción de hombro. Con mi dedo también puedo hacer circunducción. Con mi muñeca también puedo hacer circunducción. Pero estos dos ejemplos son excepciones porque le estoy restando ejes. Cuando yo logro identificar, cuando lleguemos al momento de ver cómo son las articulaciones, ¿ya?, se pueden apreciar o ver que se mueven similar o igual, pero hay que tener noción de la superficie para decir, no está ocupando los 3 ejes, está ocupando solo 2, ¿ya?, para poder visualizar efectivamente si es o no una circunducción que incluye o excluye las rotaciones. Porque mi hombro, como ejemplo, mi cabeza humeral es así, convexa, y la escápula donde articula es cóncava, así. Entonces yo puedo hacer con el húmero rotación interna, externa, separación, aproximación. También puedo hacer hacia adelante flexión y hacia atrás extensión. Sumo los 6 movimientos y hablo de circunducción de hombro. Es esto lo que hago acá. Pero mi muñeca, cuando yo hago esto, uno dice, oye, pero es similar a hacer esto. Pero hay una pequeña diferencia, porque anatómicamente mi muñeca no se puede rotar, o mi mano, no se puede rotar independiente de mi antebrazo. Traten de hacerlo. No se puede, se mueve en conjunto la mano con el antebrazo. Pero lo que sí pueden hacer es esto, desde posición anatómica, porque así recuerden que así tienen que pensar primero para describir un movimiento. Yo lo puedo hacer aquí, 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 donde sea, pero ustedes tienen que ser capaces de verlo a esta posición. Esto es ahí rotación, ¿cierto? Interna, externa, que en el antebrazo tiene un nombre propio. Se llama pronación y supinación. ¿Ya? Prono con la mano al piso, supino con la mano hacia arriba, superior. O desde brazos extendidos, supinación, como era la posición anatómica, la palma mirando hacia el frente, y la pronación con la palma mirando hacia atrás.
Por lo tanto, yo le decía, no puedo tener rotación en la muñeca. Perfecto. Lo que sí puedo tener es que con un eje antero-posterior haga aducción y abducción, y con un eje perlateral yo puedo hacer flexión y extensión. Y combinando dos ejes con 4 movimientos posibles, parece como si estuviera haciendo un movimiento más uniforme y circular que la circunducción de hombro. Pero hay que detenerse y darse cuenta que en realidad son 2 ejes solamente. Hago flexión, aducción, extensión. Cuando yo inmovilizo el antebrazo, se va a notar mejor. Pero si yo lo suelto, al hacer pronosupinación, pareciera más uniforme el movimiento. Ahora, todo eso depende de, primero, saber cómo son las articulaciones y, segundo, saber qué músculos tenemos para permitir o realizar movimientos. No existen músculos rotadores para la muñeca. Solo existen flexores, extensores, abductores y aductores y abductores. Por lo tanto, anatómicamente no hay ni músculo ni superficie que permita rotar la muñeca. Yo puedo manipular y quizás crearlo, pero va a ser ficticio, va a ser manejado, manipulado. Yo puedo tomar mi mano, fijarla y mover el antebrazo. En lo que pretendo hacer es pronosupinación. Pero esto es porque lo estoy manipulando, estoy fijando. ¿Ya? No es un movimiento anatómico normal que yo pueda realizar. ¿Ya? Yo puedo hacer entonces circunducción con 2 ejes y con 3 ejes. Porque circunducción se refiere a la posibilidad, ¿cierto?, de realizar movimientos circulares desde 2 ejes en adelante. Y aquí dice en el segundo punto, en el caso de la mandíbula es llamado movimiento de diducción. Cuando hablo de diducción es porque estoy usando un movimiento que describe el uso de 2 ejes. Pero muy diferente a todos los movimientos que yo puedo realizar en extremidades. ¿Ya? La mandíbula, ¿ya?, que tiene 2 cóndilos, que son superficies redonditas, convexas, articula en un hueso en el cráneo que es el temporal. Literalmente el temporal es así arriba y tiene la mandíbula que encaja ahí para poder abrir y cerrar. Entonces, permito con el eje P lateral abrir y cerrar, ¿cierto?, la mandíbula, pero también puedo realizar rotaciones, ¿ya?, que es cuando la mandíbula se mueve de lado a lado cuando trituramos el alimento, ¿ya?, que eso se llama molturación. Entonces, cuando muelo el alimento entre los dientes, mi mandíbula se está moviendo no solo hacia arriba, hacia abajo, sino que también de lado a lado. Y ese movimiento de lateralización se llama diducción. ¿Y dónde están los ejes? Lo que les decía. Para la flexo-extensión, abrir y cerrar, y la rotación de un cóndilo y otro cuando se está moviendo de lado a lado. Entonces, la mandíbula es un caso bien especial porque mientras un cóndilo está rotando, el otro se está deslizando. Cuando uno, por ejemplo, mastica con este lado, diducción es esto. Exagerando, mostrando que si yo llevo el bolo alimenticio hacia este lado, voy a empezar a masticar este primero y este se está moviendo para acá para hacer cizalla finalmente. Entonces, este está rotando mientras que el otro se está deslizando hacia adelante. Entonces, es un movimiento bien complejo. De hecho, para estudiar ATM, que es articulación temporomandibular, hay postítulos para solo estudiar esa parte. ¿Ya? Porque hay involucrados superficies, ligamentos, músculos, meniscos, el ATM y todos los que tienen que ver también con la rehabilitación maxilofacial. Uno de esos movimientos sería en el plano hacia el eje parasegmental. Sí, correcto. Sí. Claro, porque es el plano que tú trasladaste aquí hacia acá para identificar el eje lateral para la apertura y el cierre de la mandíbula. La apertura es la extensión y el cierre es la flexión. ¿Me puedo ver un poquito la Ya. Exacto. Profe, ese movimiento que usted decía de la circunducción. ¿sí? ¿En el tobillo ocurre lo mismo? Lo mismo. Exactamente lo mismo. Para el tobillo yo puedo hacer movimientos circulares. Sí. Pero en realidad lo que está ocurriendo
la mezcla de dos niveles articulares. El tobillo, que es 3 huesos. La tibia, la fíbula y entre medio el talo, que es el llamado astrágalo. Pero él solo se puede mover con flexión y extensión. Nada más. En cambio, los huesos del pie que van hacia adelante, metatarso, falange, los huesos del tarso, que son los huesos entre medio, ¿cierto? Ellos lo que hacen es girar de esta forma. Entonces, claro, uno puede ver que el pie en realidad está haciendo esto, pero el tobillo aquí, el tobillo está haciendo solo esto. Y el resto, movimientos de inversión, que significa apoyarme en el borde lateral de mi pie, y eversión, apoyarme en el borde interno de mi pie. Entonces, si yo tuviera, que no lo pueden ver allá, mi pie en el suelo, el movimiento de inversión significa apoyarme en mi borde lateral, y el de eversión, apoyarme en mi borde medial del pie. Combino eso con el movimiento de flexión plantar y flexión dorsal. Entonces hago eso y puedo combinar, hacer circunducción del pie, como dibujar un círculo en el aire con el pie. Eversal y Eversión. eversión. Sí. De hecho aquí viene, miren, se lo voy, después de esto, aquí está. Supinación y pronación aplicados para extremidad superior. Inversión y eversión aplicados para extremidad inferior. ¿Pronación se puede decir? ¿Pronosupinación también? Ahí tú dices dos movimientos simultáneamente. Ah, ya. Claro. Entonces yo los separé, ¿no? La posición neutra, en el caso de extremidad superior, es, y eso es interesante, desde la posición anatómica, que es con el pulgar hacia afuera. Entonces desde ahí yo hago pronación y vuelvo a la posición anatómica hacia la supinación. Como movimiento funcional del codo, del pulgar hacia arriba, eso es la posición neutra para el codo, porque tengo rango para pronar y de aquí como 0 tengo ángulo y rango para supinar. Si te das cuenta de la posición anatómica ya estoy supinado completo, entonces ya no puedo girar más afuera, lo que hago es engañar porque finalmente el hombro, el húmero es el que está rotando. Entonces funcionalmente cuando yo quiero analizar los rangos de pronación y supinación tengo que encontrar el punto medio, que es para mí el 0. Pulgar hacia arriba, como cuando uno va a estrechar la mano a alguien, y ahí prono y supino. Y la suma de ambos grados, de los dos lados, es el rango total de pronosupinación. Si en la mandíbula la reducción es el movimiento de lado a lado. De lateralización, ¿sí? ¿Y cómo se llama el movimiento de abrir y cerrar la mandíbula? Es el descenso, es la extensión. Ya, pues, nos vemos. Y la elevación de la mandíbula es la flexión. Ya. Pregunta entonces para ustedes. Si yo me pongo en punta de pies, ¿eso es flexión o extensión de tobillo? Extensión. ¿Extensión? ¿Por qué? Ah, no, pero está mirando. No, flexión. Porque simplemente estoy alargando el segmento. Ah, ya. Eso es extender. Que para también darle otros términos, la flexión plantar es sinónimo de extensión. Flexión plantar es ponerme en punta de pie. Y dices, pero pucha, la palabra flexión es la misma que me están enseñando que es hacia el lado opuesto. Bueno, para que vean que nos encanta confundir las cosas. Para la flexión pura de tobillo, que es llevar la punta del pie hacia arriba, eso también es flexión dorsal, hacia el dorso del pie, hacia la parte que está por arriba. ¿Sí? En ese caso, ¿cuál era el motivo de llamarlo flexión plantar? Porque hacia los dos lados tú reduces ángulo articular. Ahora, anatómicamente no va a ser posible por una serie de ligamentos, pero si yo no tuviera los ligamentos y solo superficie articular, mi pie completamente puede ir hacia atrás. Entonces puedo reducir el ángulo del pie respecto a la pierna
hacia atrás o hacia adelante. Entonces se le dice flexión dorsal, como que me apoyo en los talones y levanto la punta del pie, y la flexión plantar es cuando me pongo en punta de pie. ¿Está lista? Ya. Gracias. Eso lo vamos a ver más adelante. Sí, de hecho, eso que estamos hablando, porque estamos aplicando conceptos de movimiento en todo el segundo semestre. Porque cuando veamos superficie articular, ligamentos, músculos y cómo esto se mueve, ahí vamos a tener que hablar de eso todo el día. Biomecánica 2, o sea, peor, biomecánica es como anatomía 2, o 2.0, mejor dicho. ¿Ya? Donde se suma, más allá de saber el nombre de los huesos, su superficie, los ligamentos, los músculos, es cómo se mueven en cuántos grados y en qué momento, en tiempo, se ejecuta la contracción muscular para moverse. Como hicimos el ejemplo de levantar el basurero. Para levantar el basurero hay pasos a seguir o movimientos que debo ejecutar primero. O sea, si está ahí el basurero ahora, me sirve inclinarme primero. Tengo que hacer flexión, después tengo que rotar. Entonces hay momentos donde uno va analizando el movimiento para que se cumpla la función. Ese análisis involucra, primero que todo, lo más básico, saber el nombre de los músculos, de las articulaciones, cómo se limitan, cómo se favorece el movimiento, y segundo, ordenarlos por decirlo, en un plan de ejecución, ¿ya? Para saber qué hacer primero, cuántos grados debo hacerlo, y de luego hacer participar a otras articulaciones para llevar a cabo la función. Entonces, pero volvamos al principio, esto es lo básico, lo primero que deben saber, el nombre primero de los términos que vamos a emplear, lo que hemos hablado hoy día, como plano, eje, movimiento, los términos anatómicos, las direcciones que hemos utilizado para referirnos a posiciones de estructuras, y en pañales recién estamos analizando movimientos. Profe, Sí. en este caso como kinesiólogo, estos movimientos se utilizan como para pacientes con enfermedades de tensiones musculares. Ahí se hacen los movimientos como por ejemplo, Para todo, para normal, articular. para disfunción o para enfermedades de cualquier naturaleza, degenerativa, enfermedades neuromusculares, cualquier trastorno de movimiento, ahí entramos nosotros. Y hay que, obviamente, utilizar estos términos. Obviamente, el lenguaje técnico es el que le estoy mostrando y todo, pero a la persona no le puedo decir haga pronación. No va a entender. Le voy a decir haga así o coloque la mano hacia abajo, la palma hacia abajo. Aquí está. Lo que les decía, flexión plantar y flexión dorsal. ¿Ya? La flexión plantar es sinónimo de la extensión. El ejemplo de ahí se puede ver la mandíbula, pero cualquier parte del cuerpo que es capaz de deslizarse hacia adelante se llama protrusión y hacia atrás retrusión. Que es lo mismo que también, le agrego aquí una palabra más, protrusión como antepulsión y retropulsión como retropulsión. O sea, retrusión como retropulsión. Profe, el hombro hace protrusión. Exacto. Entonces yo puedo llevar el complejo de hombro, que complejo significa la suma de varias partes, de articulaciones, músculos, etc. El complejo de hombro se puede protruir hacia adelante y retruir hacia atrás. Hacer protracción, retracción. ¿Profe? ¿Sí? Sacar la lengua entonces. También, exacto. Porque es un músculo. Y sale de la boca, saca la lengua, ¿cierto? Es la protrusión. Exacto. Hay gente que mueve la oreja. Sí, También igual. claro. Es que en realidad la oreja, claro, tiene músculos auriculares en el pabellón, superior, anterior, posterior, pero cada vez se han ido atrofiando más, o sea, cada vez menos gente la puede mover. No. Ok. ¿Quién puede mover la oreja? Pero también sería. Porque son vestigios evolutivos que se han ido atrofiando. Porque los gatitos, los perros, los caballos, ellos, fantásticos. Porque
nosotros evolutivamente hemos perdido depredadores, o sea, ya no tenemos depredadores. Entonces no tenemos que andar alerta. ¿Qué hacemos nosotros en vez de mover los pabellones? Miramos, pues, giramos la cabeza. Somos involucionados en ese aspecto. Entonces, el que puede mover la oreja no quiere decir que sea involucionado. Pero es una habilidad que permanece vestigial. Y movimientos propios para el pulgar, ¿ya? Oposición, justamente llevar el pulpejo, que es la superficie de la piel delante de cada falange de los dedos, hacia el resto de los dedos. Opongo, toco los dedos. Repongo, vuelvo a la posición, que es oposición y reposición. O sea, vuelvo a la posición anatómica, reposición. Opongo el resto de los dedos, oposición. Como la pinza, ¿no? Exacto, claro. Entonces, cuando uno opone, hace pinza, ya sea bidigital, tridigital, cualquier pinza en realidad, opone el pulgar hacia el resto de los dedos. ¿Ya? Y el movimiento opuesto, volverlo ahí, dice reposición. ¿Dudas, preguntas hasta el momento? ¿No? ¿Todo clarito? Profe, ¿eso es solamente, la oposición es solamente el pulgar? Sí. Porque el primer ortejo, que es el primer dedo gordo del pie, se le dice el dedo gordo, pero cada vez menos, porque no suena tan técnico, ¿cierto? Entonces le dicen, los ortejos son los dedos de los pies. El primer ortejo no es oponible, no se puede, excepto en algunos primates y los que se encaraman en la reja de los estadios, que son como lo mismo. Entonces, nosotros tenemos capacidad de oposición gracias a una articulación bien especial, que es una silla de montar, que es dos ejes para poder llevar hacia adelante y también hacia la línea media, y esa es la que nos posibilita. En el primer ortejo no tenemos esa articulación, así que nuestro primer dedito del pie solo hace flexión plantar y dorsal. Entonces, en resumen, todos los movimientos que hemos visto, esta imagen es del Moore, ya también, así que lo van a encontrar en el primer capítulo, primera parte del libro. Se suman otros, elevación, depresión. En el caso de la elevación y depresión, ya sea de hombro, tenemos que decir que son movimientos que involucran muchas articulaciones. En este caso, elevar los hombros significa emplear la esternoclavicular, la acromioclavicular, la escapulotorácica, como articulaciones para mencionar algunas. Cuando hablo de articulaciones más simples, como en el caso de la muñeca, ¿cierto? Aquí coloco un eje lateral y sé que con ese puro eje ya estoy haciendo estos dos movimientos. Pero otros como este de acá, como el de protrusión y retrusión o el de ditrusión, involucran un análisis un poquito más complejo. Rodilla, igual, coloco un eje acá, eje lateral, y estoy haciendo flexión y extensión. Si lo coloco acá, para cadera, estoy haciendo flexión de cadera y extensión de cadera, y así. Y cuando hago circunducción, recuerden que si ustedes miran la dirección del pulgar, si parten de la posición anatómica y hago todos los movimientos, abducción, flexión, rotación interna, extensión, ¿sí? Después hago rotación externa,
puedo finalmente mostrar que el pulgar puede volver a su posición original. Ahora, hice todos los movimientos y el pulgar está girando para poder demostrar que en todo el rango están ocurriendo distintos grados de movimiento. La rotación no solamente tiene que ocurrir al comienzo, o sea, si hago esto, no solo tengo que hacerlo de ese. De hecho, no debía haber hecho eso, porque cuando uno rota hacia interno, aquí hay un tubérculo mayor del húmero, que es grande, que se inserta el músculo que se llama supraespinoso. Y cuando hago esto de rotación interna, el tubérculo se va debajo del acromion y pinza el tendón. ¿Qué es lo que me pasó? Entonces, este movimiento repetitivo, hacerlo en rotación interna, es súper dañino para la articulación. Por eso es porque después primero tienen que ver la anatomía, la estructura, para saber qué movimientos debo ir controlando, no solo en la evaluación, sino que también en el tratamiento. Y para pesquisar también mecanismos de lesión. Es decir, ¿usted cómo lo hace? ¿Cómo lanza la pelota? Así. Ah, perfecto. Usted en gran parte del rango ya tiene una rotación interna. Evítelo. ¿Por qué? Por lo que la explicación que les daba recién. Rote tal vez al inicio, pero después vuelva a la posición original o rote al final, dependiendo de lo que yo voy encontrando que le genera menos dolor. O sea, a mí me dolió. Porque al hacer eso ya el tendón ya estaba comprimido y además lo forcé a abducir más todavía, más apreté el tendón y lo hice un roce que genera molestia o dolor. Profe, ¿Sí? ¿cuál es la diferencia de extensión de los dedos con la reposición? Que eso es bueno porque la oposición y la reposición involucra, eso es un movimiento descrito como una función del pulgar, que para saber qué movimientos hace, encuentro que hay abducción y flexión. Por ejemplo, esta articulación es una silla de montar. ¿Qué significa? Que el metacarpo del pulgar abajo, en la superficie, es así. Y en el carpo, que es en el hueso de la muñeca, hay otro hueso que es recíproco. ¿Qué significa? Que si el metacarpo es así, hay otro hueso que lo recibe de esta forma. Entonces ahí yo tengo la posibilidad, igual que un cardán, de hacer esto, como de hacer esto. Y finalmente, si yo la articulación la dispongo de esta forma y hago este movimiento, el eje antero-posterior es el que me permite hacer abducción y aducción del pulgar. Y el eje perlateral en esa articulación es el que me permite hacer flexión y extensión. Entonces, con flexión y aducción hago oposición del pulgar, donde finalmente mi falange también solo hace flexión y extensión. Entonces, si te das cuenta, el movimiento descrito como oposición y reposición es una descripción funcional de una capacidad del dedo. ¿Ya? Porque los tres ejes, con sus 6 movimientos, en ningún momento dije oposición y reposición, porque no son los movimientos básicos. Elevación tampoco, depresión tampoco, ¿ya? Diducción tampoco, ¿ya? Porque como hablábamos recién, ni circunducción, son combinaciones de movimientos básicos. Flexión, extensión, abducción, aducción, rotación interna y externa, esos son los 6 movimientos básicos o principales. Si yo los combino de distintas formas, me voy a encontrar con esos otros términos, ¿ya? Que finalmente se refieren a partes específicas del cuerpo. Y volviendo un poco al tema de las generalidades, de hecho algo mencionamos respecto a las cavidades que eran descritas durante los primeros autores del estudio anatómico. Vamos a nosotros explorar, cuando veamos ya el recorrido de estructuras de este orden, de cefálico a caudal, cavidad craneal, torácica, abdominopélvica. Ya les digo abdominopélvica o abdominal pelviana porque en realidad anatómicamente no hay una separación estructural entre ambos espacios. A diferencia de lo que sí hay entre el tórax y el abdomen, que hay un músculo que se llama diafragma, que me separa. ¿Para qué decir el cráneo? Tiene una bóveda craneal constituida por huesos.
Entonces es a lo largo de todas las cavidades donde vamos a ir encontrando los diversos órganos que vamos a estudiar. No están separados, recuerden que hay conexión mediante vasos sanguíneos, tejido nervioso y un sinnúmero de tejidos blandos que pueden estar comunicando distintas cavidades. Si lo vemos desde el punto de vista topográfico, nuestro cuerpo, esto por área o región, la separamos así: cabeza, cuello, tórax, abdomen, dorso, pelvis, periné y miembro superior e inferior. ¿El tórax es anterior o posterior? Siempre por anterior. Sí. ¿Y el Y dorso? el dorso es por posterior, claro. Entonces esta es la distribución topográfica más simple que van a encontrar. De aquí yo puedo desmenuzar cada vez más pequeño. Extremidad inferior o miembro superior e inferior, acá puede ser brazo, antebrazo, muñeca, mano. Lo mismo acá, muslo, pierna, tobillo, pie. O el mismo abdomen, topográficamente en la superficie, también lo puedo dividir en cuadrantes o regiones. Pero al menos esto es lo básico. Y podemos emplear líneas de referencia, teniendo claro que hemos trazado tres al menos hasta ahora: la línea media, que es sagital, la línea lateral o media lateral, que en este caso la vamos a llamar línea axilar a media, y también acá una línea media posterior que coincide entonces en la parte central de nuestro cuerpo, pasando por todos los procesos espinosos de las vértebras, que son los relieves que uno puede observar en el dorso que se asoman bajo la piel y que van a ser una parte importante de la vértebra que vamos a ver en su momento. Y no podemos volver locos trazando líneas. Siempre, por ejemplo, algunas parasagitales, puede ser a nivel glenumeral, a nivel de hombro, puede ser a nivel de alguna costilla en particular, ¿ya? Entonces las líneas son para justamente referirnos a partes o superficies del cuerpo, ¿ya? Yo las puedo trasladar de manera paralela de las tres principales que vimos y dibujar en realidad en la superficie del cuerpo distintas zonas topográficas. Profe, ¿esa línea axilar ¿Sí? también se llama paraxilar o tiene La línea axilar anterior sigue siendo una línea que es paralela, entonces cuando la trazas por el lado, ¿ya? También sigue siendo, por ejemplo, si lo refiero a un plano, puede ser paracoronal o parafrontal. Paraxilar, si me refiero a la línea. Si se dan cuenta que las líneas a veces son los bordes de los planos. Entonces por eso es que te dije el ejemplo de paracoronal. Entonces podemos, ya cabeza, ok, pero cortemos más. Entonces tenemos orbitaria, nasal, mandibular, submentoniana, etc. Topográficamente ilustrado acá para poder identificar estructuras que hay debajo en ese sector de la piel. Para localizar huesos, ligamentos, tendones, glándulas, vasos sanguíneos, nervios. Cuello va a ser uno que vamos a ver segundo semestre ya, bien importante distribuir con todos sus triángulos, porque tiene dos triángulos principales. Cuando ustedes giran el cuello y giran para allá, ven un músculo que se llama ECOM, el esternocleido mastoideo, pero para hacer honor a la O de ECOM, esternocleido occipito mastoideo, porque tiene unas fibritas que se proyectan al hueso occipital. Bueno, ese me divide en triángulo anterior, que sería el borde anterior de ese músculo, línea media hacia el mentón, ahí forma un triángulo anterior. Y el triángulo posterior, detrás del músculo, clavícula, trapecio. Pero a su vez se dividen en subtriángulos. Ahí va. Entonces, en cualquier parte del cuerpo podemos ir trazando topográficamente regiones, superficies, para cada vez ser más específico
en la localización de estructuras. Profe, nosotros tenemos que aprendernos todo eso para la prueba. O sea, obvio, pero para la Sí, eso pero va a con salir de la tiempo. prueba. Ay, ¿Pregunta de prueba? Para chica. Esto mismo se puede ir empleando cuando doy un ejemplo. Veamos el circuito cardiovascular, vascular periférico, arterias y venas, del miembro superior. Entonces, mi pregunta puede ser, por decir un ejemplo, la vena cefálica, que es una vena que bien larga y amplia, ¿por dónde ingresa topográficamente en el cuerpo hacia la circulación mayor? Hacia finalmente donde se conecta, que es la vena axilar. Y uno dice, oye, a ver, aquí la vena me dijeron que va por acá. Ok, por aquí y va por la región braquial, anterior, asciende hasta acá, hasta el triángulo clavipectoral. Justamente en el espacio ahí ingresa y desaparece y de ahí se conecta con la vena axilar. Entonces me sirve para detallar el recorrido de algunas estructuras, para referirme palpatoriamente a partes del hueso, por ejemplo la escápula. En la región escapular aquí va a estar el ángulo inferior. En la región deltoidea, ahí se entiende que la palabra me dice qué músculo abarca toda esa región, el deltoide. Entonces hay un montón de partes donde uno puede identificar, y en el caso del abdomen puede ser por regiones o cuadrantes. Cuadrantes porque un cuadrado. Coincide entonces en el ombligo o espinas ilíacas anterosuperiores, que es como la parte de huesito que uno se toca delante, arriba de la pretina del pantalón, arriba del cinturón. Uno puede palpar donde termina ahí adelante la cresta ilíaca y decir, conecto los dos y tiene una línea horizontal. Coincide más o menos a la altura del ombligo. Si es difícil palpar, encuentra el ombligo y ahí tira una línea horizontal. Eso no tiene nada que ver con lo eje. No, son líneas de referencia. Nada más. Cuadrante superior, izquierdo, derecho y así ubicándolo. Superior arriba, inferior abajo, izquierdo, derecho. Las regiones son distintas porque las regiones son 4 líneas que se intersectan, 2 paralelas que normalmente coinciden como referencia, ya sea en la mitad de la clavícula o también tomando en consideración las mismas espinas ilíacas anterosuperiores. Luego trazo 2 líneas horizontales. Las líneas horizontales debieran coincidir también a la altura de las mismas espinas y en el borde subcostal, el borde inferior donde terminan los cartílagos de las costillas. Entonces ahí divido el abdomen en 9 regiones. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¿Ya? Que son las más pequeñas ahí, las regiones inguinales. Y esto simplemente para palpar y saber dónde tienen puestas las manos. Entonces yo puedo palpar inflamación, temperatura, de vísceras profundas en estas regiones. Colon descendente. ¿Alguien sabe más o menos en qué región está el colon descendente? Pregunto porque es un dolor que acusan muchas personas. Dice, hoy tengo el colon irritable y me duele. ¿En qué región? ¿Ah? Ya, abdominal sí. ¿En qué región? ¿Cuál de las 9 regiones? ¿Inguinal? Abdominal lateral. El lateral, sí. ¿Izquierda o derecha? Derecha. Izquierda. Derecha. Izquierda. Ahí, eso ya es más específico, pero es en el izquierdo. Porque el colon ascendente va por acá, después viene el transverso, después viene el colon descendente. Colon irritable si le duele el lado izquierdo. Pero si la persona me dice, hoy ¿sabe qué? Me duele aquí, en la zona inguinal derecha. Apéndice. Y dice, oh, apéndice.
porque ahí en el colon ascendente está el ciego y ahí está el apéndice vermiforme. Entonces, me sirve para referir a eso, finalmente llegar a un diagnóstico simple de dónde le duele, por qué le duele y tal vez presumir rápidamente a una patología. Profe, ¿y los ligamentos redondos de dónde salen? ¿De qué zona? Ligamentos Redondo. redondo es de la coxa femoral, que es de la cadera, es del fémur, que va a estar aquí. Ya. En la cabeza del fémur hay un ligamento que se desprende y encaja en el acetábulo, que es la cavidad donde toca en el coxa. Ya. Y está dentro de la articulación de la cadera. Ya. Profe, ¿pueden haber variaciones de, no sé, con respecto a las regiones en cuanto a diferencia de sexo? Sí. Y en realidad entre todos los individuos. Así como tamaños de vísceras también, que algunos estómagos pueden ser muy grandes y abarcar incluso parte de la región umbilical, gran parte de la zona epigástrica, y algunos estómagos son chiquititos, o los mismos intestinos. En realidad la variabilidad anatómica es frecuente. Pero esto es como lo que se pretende ser normal, lo que se pretende mostrar como normalidad. En anatomía hablamos de phantom, ¿ya? Que es un ejemplo de un modelo asexuado, ni hombre ni mujer, donde tiene deltoides acá, pectorales acá, tiene los mismos huesos, los mismos músculos, pero se va diferenciando finalmente en sus órganos reproductores. Pero se trata de que, por ejemplo, el ancho de pelvis sea un promedio entre hombre y mujer. Entonces el phantom es como un mono que es como recto. Ya no tiene ni pelvis más ancha ni pelvis más angosta. Y distintas partes de sus órganos están ubicados en promedio de lo que se encuentra en ambos géneros. Entonces, y tampoco tiene órganos reproductores internos y externos porque el phantom es neutro. Entonces hay distintas zonas donde ustedes pueden denominar, ¿ya? Para que finalmente localicemos partes del cuerpo y ya sea de manera visual, durante la observación, durante la inspección, durante la palpación, en la evaluación kinésica o de cualquier personal de salud, uno sepa cómo referirse al área, a la zona. Y ya finalmente entender de que el cómo se organizan los tejidos constituidos en órganos y a su vez en sistemas es algo que depende del punto de vista de cómo se integra su función, cómo se realiza la función. Hablamos de sistemas documentarios como tejidos que envuelven, que cubren, piel, sistema esquelético, los huesos, músculo esquelético, combiné sistema muscular con esquelético, sistema óseo. Si quiero puedo ser más global y decir ligamentos, articulaciones, ok, sistema osteoartromuscular o sistema musculoesquelético. Finalmente la categoría superior a sistema es la categoría llamada aparato y puedo decir aparato locomotor. Entonces puedo combinar los distintos términos de sistemas según la función que yo quiera describir o integrar. Sistema circulatorio, ok. O descomponerlo. El sistema circulatorio es el mismo que el sistema cardiovascular, que es corazón y sus vasos que transportan la sangre. Pero también, hablaba en el bloque anterior, yo puedo decir, me interesa saber cómo funciona la oxigenación de los tejidos. Bueno, los pulmones tienen que oxigenar la sangre y la sangre es transportada por los vasos sanguíneos. Y finalmente la bomba es la que está impulsando nuestro corazón. Sistema cardiorrespiratorio. Encontré la relación y la función descrita de esos dos sistemas integrados. Entonces, no importa cómo se llame el sistema, lo que tienen que saber es que al final todos los tejidos y órganos están integrados entre sí. Incluso siempre ha sido de discusión que
dentro del aparato locomotor que abarcaba hueso, articulación y músculo, si se sumaba o no el sistema nervioso periférico. Y dice, pero ¿cómo? Si el sistema nervioso es algo distinto. Bueno, pero es que los músculos o el aparato locomotor no se mueve si nadie lo estimula. De ahí la importancia de decir, ¿es o no es parte del aparato locomotor? Que es una discusión eterna. Los músculos pueden tener fasciculaciones, contracciones musculares involuntarias, pero no son funcionales, no sirven. Cuando uno tiene frío y tiene esas fasciculaciones porque el organismo, tu sistema autónomo dice agítate, agítate para generar calor, finalmente es una contracción muscular pequeña que solo es para generar fricción entre las fibras, para generar calor, pero no es que vaya a andar así, generando calor, sino que el músculo empieza a algunas fibras selectivamente a moverse para poder generar ese calor. Uno tiembla, ¿cierto? Con el frío. Esos son ustedes, al final del semestre. Aprendiendo la mitad de lo que les dije y el resto, materia pasada, materia olvidada. Después. Ahí está el muro. Ahí está el muro. Ahí está su cerebro buscando su media naranja y el sistema de irrigación del polígono de Willis, el anillo cerebrovascular. Entonces, bueno, aquí, este también es del bodies, ¿ya? Donde está en posición sedente, lo fijan, lo plastinan, que es un proceso donde el agua corporal es reemplazado por una resina, ¿ya? Similar al plástico, y que hace que los órganos no se deterioren. ¿Ya? Entonces hay arterias, venas y nervios que se van exponiendo para que se vea en estos plastinados. Y nunca se termina de encontrar cosas, así que manténganse también informando de las noticias, de por qué no revisar portales científicos que son gratuitos, la mayoría. Es cosa de buscar en internet algunos journals o revistas de investigación de toda la ciencia, hay de anatomía, de fisiología, etc. Y esto publicado ahí 2016, encontrando entonces un nuevo músculo. Está descrito, porque probablemente siempre estuvo, pero nunca se logró identificar bien en las disecciones o su cantidad de casos ha ido aumentando. Entonces, cada vez más han encontrado tensor del vasto intermedio, del cuádriceps como músculo del muslo, conocido por 4 vientres, se le agregó un quinto, un pequeño vientre que está, por ejemplo, aquí está el cuádriceps, ahí está la patela, la rótula, recto anterior, ¿ya? Los vastos lateral, medial o interno y el pequeño tensor, para que vean esto, ahí te están dando indicaciones, esto es medial, esto es distal, entonces por allá, ¿cierto? Es proximal. Entonces, este es el cuádriceps, hacia acá va a estar la patela, hacia acá va a estar la cadera, el recto femoral, que es el músculo que va por delante, se cortó y se levantó, se fue para allá. Y ahí están mostrando un músculo que es el tensor del vasto intermedio, ya que es un músculo profundo, por eso que eso tuvo que levantar el recto para poder ver el vasto intermedio, y uno que lo pretensa, que tiene una tensión previa. Entonces la anatomía no es así, es así. No les voy a preguntar en gincana qué es esto, voy a decir cabeza. No, usted va a señalar un músculo específico, un hueso, una sutura, una articulación. ¿Ya? Un punto que tiene que ser específico. Entonces, marcando, por ejemplo, en cuello, nómbreme la región que lo voy a marcar aquí, la imagen que vimos anteriormente. ¿Ya? Región carotidia, etc. Ojalá fuera así. Tan Sería fácil. más fácil.
aprobado. Primer año. Claro. Entonces sale en todos lados para que no es que tengan que estar ahí metiéndose en revistas científicas, o sea, sale hasta en la tele. Ya, entonces, este fue otro. El mesenterio, conocido por años como un tejido conectivo vascular nervioso, linfático, pero que hoy en día se eleva a la categoría a órgano. ¿Ya? Así como un estómago, así como un pulmón, así como un corazón. ¿Dónde está? Y el mesenterio es el tejido que conecta los intestinos. Entonces uno dice, oye, pero esto es grasa. Sí, pero es grasa especializada que tiene tejido conectivo, colágeno, vasos sanguíneos, arterias, nervios, sistema linfático. Entonces todo eso es una malla de tejido que hoy día se eleva a la categoría de órgano. Sin eso, la víscera no funciona. Nuestro sistema gastrointestinal sin el mesenterio no funciona, nada. No es capaz de absorber nutrientes, no es capaz de tener motilidad, como el peristaltismo. Y gran parte del mesenterio es fundamental entonces para vivir. Pasa a ser como de categoría casi de un órgano noble. ¿Ya? ¿Sí? Los órganos nobles son aquellos que son como esenciales para la vida. Exacto. Como si sacan uno, esos son los mismos. Exacto, inviables para la vida. Entonces, por ejemplo, el apéndice y la vesícula son órganos No, no. exacto. Pero pueden sacar, no te pueden sacar y seguir vivo ni el hígado, ni los pulmones, ni el corazón, ni el estómago, ¿ya? Y el cerebro. ¿Cierto? Bueno, no el estómago sí se puede sacar. O sea, los pulmones ambos. Porque con uno tengo entendido que igual se puede, ¿no? ¿Cómo? En los pulmones, ¿Ya? con uno. Igual se puede. Mira, se puede sobrevivir, pero tienen que tener sí o sí, o sea, que no puede ser, ¿cómo lo digo? No puedes donar un pulmón, ¿ya? Por decirlo de alguna forma, no puedes sobrevivir con un pulmón y hacer tu actividad de la vida diaria normalmente. Va a requerir oxigenoterapia, va a requerir que tus actividades se modifiquen permanentemente. Entonces, ya, con un pulmón sí, puedo vivir entre comillas para llegar, se me apuñala, pum, ya, genero ahí ¿cómo se llama cuando? Un neumotórax. Y claro, se me desinfla el pulmón y digo, pero aumenta mi frecuencia cardíaca, me voy a agitar un poco porque necesito más oxígeno con menos pulmón y puedo llegar a la clínica para que me traten. Pero estar así toda la vida no voy a poder, pues me voy a cansar, mi diafragma no va a poder tolerar más de 24 horas a una frecuencia tan alta, se va a fatigar, ¿ya? Y mis órganos o tejidos no van a recibir el aporte suficiente de oxígeno. Entonces hay órganos que, así como el hígado, cuando uno dona una parte del hígado, afortunadamente el hígado tiene anatómicamente una separación entre el lóbulo derecho e izquierdo. El izquierdo es más chiquitito y es el que se saca y puedes vivir perfectamente con el derecho. Claro, por partes algunos órganos pueden seguir funcionando, pero también con cierta precaución y después también con cambios de hábito. Gente que puede donar un riñón, perfecto, tú puedes vivir con un riñón sin problema, pero vas a tener que hidratarte distinto, beber distinto. Entonces, órganos, menos mal que tenemos casi 2 órganos de todo, menos el corazón. Algunos no tenemos. Bien, y ya esto se lo mostré la clase pasada, que con esto finalizamos ya los libros de referencia. Moore, Netter. Pregunten cualquier libro que ustedes tengan en casa y yo les digo si les sirve o no les sirve. Yo tengo el Moore, pero la cuarta edición. Yo tengo la quinta. La cuarta, miren, la tercera y la cuarta son las que más errores tienen. Así que hay que tener cuidado. ¿Ya? Trata de ver con la nueva edición. Yo tengo la quinta. Esa sí sirve. Los dibujos son los mismos. Los dibujos son exactamente los mismos. Van cambiando un poco. La octava edición cambió todos los dibujos y lo hizo más bonito.